Seguimos, gente de mi Señor. Hoy vamos a continuar con la serie de microconferencias que hemos estado dando y hoy tocaremos un tema muy importante. Se llama el adulterio. Sé que allí donde usted está presente su vida el Señor, sé que hemos estado orando, pero una vez más presente este tiempo, que sea el Señor hablando a nuestra mente, a nuestro corazón y equipándonos. La palabra del Señor deja bien claro que el matrimonio es un compromiso mutuo de por vida entre un hombre y una mujer. Cuando hablamos de adulterio, estamos hablando de la relación que existe entre las relaciones íntimas, sexuales, entre una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Entonces, la palabra nos habla del matrimonio como un compromiso exclusivo. Dice la palabra del Señor en Mateo 19:5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando hablamos de adulterio, es prohibido y condenado por Dios en su palabra. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos 13:4. Dice así: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. La palabra nos habla claro con respecto a el adulterio, que es el tema que hoy estamos tocando. Dice en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. O sea, la palabra del Señor es claro. O sea, el adulterio es prohibido, el adulterio es prohibido y es condenado. En 1 Corintios 6, 18 nos dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, la palabra misma, ¿verdad?, condena, juzga, prohíbe el adulterio. Hay algunas consecuencias que son resultados del adulterio. Hay consecuencias emocionales, físicas, espirituales. Cuando hablamos de las consecuencias emocionales, estamos hablando de la culpa, del temor, de la ansiedad, de la pérdida de la autoestima, personalidades destruidas, depresión. Todo eso va a afectarnos. Cuando tenemos una relación con otra persona, por supuesto, la culpa va a aparecer, el temor va a aparecer. Y nos vamos a sentir poco, nos vamos a sentir que no tenemos dignidad. Y estar en esa doblez de jugada también nos hace que nuestras personalidades sean destruidas y hasta nos llevan a la depresión. Entre las consecuencias físicas, vamos a ver que de repente alguien puede terminar teniendo hijos ilegítimos. Pueden venir enfermedades venéreas, abortos. Cuando hablamos de consecuencias espirituales del adulterio, entonces vamos a ver la separación de Dios en esta vida y en la vida por venir. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Todas esas consecuencias emocionales, físicas, espirituales. Billy Graham, él escribió: ¿cuántos hogares son destruidos por hombres y mujeres que son infieles? ¿Cuánto pecado se comete cada día en este sentido? Dios no lo tendrá a usted por inocente. Hay un día en que deberá rendir cuenta. Vuestro pecado os alcanzará, como lo dice la palabra en Número 32, 23. Si su pecado lo alcanzará en su propia vida familiar, aquí lo va a alcanzar en su relación con su cónyuge, y su pecado lo alcanzará en la vida por venir. O sea que vamos a tener consecuencias en este presente, porque nuestra familia va a ser afectada, mi relación de pareja va a ser afectada, mi matrimonio, pero también me va a alcanzar en la vida por venir, en la eternidad. Entonces, el adulterio es pecado, pero también es una evidencia, es un síntoma de que algo no anda bien en el matrimonio. Y puede haber muchas razones, amados, para el adulterio.
Entre esas razones, que pudiéramos dar un seminario completo de las razones, pero vamos a hablar de la más resonante. Una de las razones, ¿verdad?, para el adulterio son nuestros propios deseos pecaminosos y egoístas. Como dice la palabra en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, no es que, bueno, es que es malo, no. Estoy siendo tentado en lo que a mí me gusta. ¿Ok? Entonces, nuestros propios deseos pecaminosos y egoístas son la primera razón de adulterio. La segunda es la falta de madurez. El egoísmo y la madurez en cualquier edad pueden llevarnos a la infidelidad. Y otra señal de inmadurez es no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad para con una familia. Entonces empiezo a jugar tratando de, o sea, no acepto que tengo un compromiso con una familia y empiezo a estar jugando un doble play. Pues tengo mi cónyuge aquí y tengo otro por allí con el cual estoy fornicando. Otra de las causas, ¿verdad?, del adulterio es un esposo o una esposa exigente, crítico, regañón, ceremoniador. Eso contribuye bastante a que se pueda llegar al adulterio. Otra de las consecuencias es la falta de satisfacción sexual en alguno de los cónyuges. Otra consecuencia sería el transferir al cónyuge la hostilidad hacia una madre o padre. O sea, tengo problemas con papá y entonces cuando veo a mi esposo constantemente lo estoy pateando. O tengo problemas con mamá y cuando veo a mi esposa constantemente la estoy pateando. Entonces estoy transfiriendo a mi cónyuge la hostilidad y eso va a generar un territorio para que la persona pueda caer en el adulterio. Otra de las causas que pueden llevar al adulterio son cuando hay parientes políticos que se entrometen y abruman a uno de los cónyuges con críticas o consejos bien intencionados, pero que es como que constantemente allí fomentando una intriga que va afectando la relación de pareja. Otra de las causas es la falta adecuada de educación sexual. A veces la persona es déspota, maltratadora, no sabe cómo manejar la relación sexual y se van creando situaciones que llevan a una u otra persona a cometer adulterio. Aunque estas causas no justifican el que nosotros podamos caer en algún acto de adulterio, pero sí explica el por qué se llegó al adulterio. El adulterio es un pecado que requiere arrepentimiento y perdón. Y no hay soluciones fáciles, hermanos, cuando se trata de un problema de adulterio. Pero podemos tener seguro que Dios puede obrar el milagro del nuevo nacimiento para el que no es cristiano y la renovación espiritual para sus hijos que han caído. O sea, en el Señor siempre hay una oportunidad de ser restaurado. O sea, tanto para el que no conoce a Cristo como el que conoce a Cristo y cayó. Si vamos al Señor, vamos a conseguir el oportuno socorro y Él es Dios de restauración, amado, y Él nos va a ayudar. Si nosotros logramos que la persona que está pasando este problema se comprometa verdaderamente con Cristo, podemos confiar en que eso va a traer una nueva perspectiva que hará más fácil sanar las vidas y alcanzar soluciones permanentes. ¿Ves? Porque esa persona se está comprometiendo con el Señor, que es el dador de la vida, y el Señor le va a ayudar. Y los cambios que Dios va a hacer van a permanecer. Entonces, ¿cuáles son nuestras estrategias para el aconsejamiento para la persona que cometió adulterio? Lo primero, debemos tratarla con consideración y atención. Y siempre recuérdele que es un privilegio ayudarle. Y aclárele, o sea, afírmele que usted espera poder hallar una solución, que usted está dispuesta a poner todo
de su parte para ayudarle. Lo segundo es que usted no debe juzgar ni adoptar una actitud de superioridad espiritual. No se puede poner a citar pasajes bíblicos que condenan el pecado, porque ellos van a surgir a medida que usted esté hablando de Cristo. En el momento adecuado, el Señor pondrá la palabra en su boca, pero usted no tiene que agarrar todos los textos y decírselo, no, porque la persona ya se siente culpable. Acuérdese que una de las consecuencias del adulterio es la culpa. Lo tercero que debe tener en cuenta al momento de aconsejar o acompañar es animar a la persona a hablar sobre la situación para poder tener un cuadro completo de las circunstancias, pero no se detenga en todos los detalles. Realmente muchas veces no es mejor no ir pues todos esos detalles, pero sí necesita que esa persona le muestre el cuadro completo y que no quede nada que sea importante que no lo esté considerando en ese momento. Lo cuarto es que cuando usted crea tener suficiente información, dígale a la persona que quisiera ayudarle a encontrar una solución. Pero que lo primero que desea preguntarle es si alguna vez ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Y volvemos a todas las estrategias que el Señor nos ha dado en este manual de Billy Graham para aplicar en el aconsejamiento. Si la persona no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, bueno, vamos a aplicar el paso de cómo tener paz con Dios. Y si se trata de un cristiano que ha caído, entonces vamos a aplicar todo lo que tiene que ver con restauración y vamos a orar para que la persona renueve su compromiso y luego continúe conforme dice la palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. El que los encubre no prosperará. Lo quinto que a usted le toca hacer es preguntar qué solución sugeriría a la persona para el adulterio. Preguntarle a la misma persona. O sea, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la solución para usted que cometió esa situación? ¿Qué usted cree que puede hacer? Lo sexto que tenemos que hacer es pasar a la Biblia y señale allí pues que Dios no solo exige que confesemos el adulterio como pecado, sino que desterremos, lo desterremos de nuestra vida, lo desarraigamos. Como dice la palabra, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta. O sea, no solamente que lo debo confesar, sino debo dejarlo, debo de darle la espalda. Entonces cuando me aparto voy a alcanzar su misericordia, la misericordia del Señor. Lo séptimo que toca hacer es sugerirle a la persona que reflexione sobre las razones que posiblemente le llevaron a ser infiel. Eso es muy importante, detenerse allí, porque eso va a ayudarle a pensar y va a poder discernir esas razones que le llevaron a cometer ese adulterio. Lo octavo que debemos hacer, según cuál haya sido la circunstancia del pecado sexual, posiblemente nos toque llegar a que ambos cónyuges traten sinceramente con ese pecado y sus consecuencias. Y en ese tiempo, en esas circunstancias, bueno, hermano, allí eso no le toca a usted, pues eso, en esos casos se requiere de un pastor competente o de un consejero matrimonial cristiano que pueda guiarlo en ese proceso de arrepentimiento, de perdonarse, de corregir la actitud, las disciplinas, los hábitos, toda esa situación, esa práctica que contribuyó al adulterio. Y esa persona, sea pastor, sea consejero, va a ayudarle a la restauración de esa relación matrimonial y a la restauración de esa confianza que se ha perdido, porque cuando hablamos de adulterio es una relación con una persona que no es su cónyuge y por supuesto que la confianza se afecta, la confianza de la pareja. Entonces hay todo un trabajo de restauración que hay que hacer y eso no lo puede hacer usted. Acuérdese que no somos ni consejeros ni pastores, solamente estamos dando un acompañamiento
y estamos pues ayudando pues a las personas que se nos ha acercado con la situación que está atravesando. Lo otro que debe hacer, ¿verdad? En el caso de tener ese caso en sus manos, sugerirle a ambos cónyuges que comiencen juntos a leer la palabra del Señor, a estudiarla, no eventualmente, sino con regularidad, porque eso le va a mostrar a ellos sus responsabilidades y los va a fortalecer contra la tentación y el pecado. Debemos animarlo a que ellos puedan a orar juntos, sacar ese tiempo para juntos presentar sus vidas al Señor. Y allí Dios los va a fortalecer. Lo décimo que usted debe hacer es animarlo a buscar una iglesia donde se enseñe la Biblia y a integrarse a ella, porque eso le va a dar fortaleza por medio de la comunión, la adoración y el estudio de la Biblia. La meta debe ser convertirse en cristianos comprometidos, porque una ausencia de esa relación vital con Jesucristo es el factor principal en este problema. Cuando hay una relación contundente con el Señor, difícilmente ese problema va a estar. Es la ausencia de esa relación con Jesús lo que permite que muchas veces se llegue a cometer el adulterio. Y lo 11º que nos toca hacer es aconsejar a la persona que cometió el adulterio que busque un pastor calificado para que le anime, le aconseje, para que siga de cerca su comportamiento, porque hay que hacer un seguimiento. O sea, no es algo que se trata una sola vez, sino que hay que hacer un seguimiento. Y si no se encuentra esa ayuda necesaria de parte de un pastor, entonces hay que buscar un psicólogo o un psiquiatra cristiano. Eso lo estamos hablando cuando se trata de la persona que cometió el adulterio. Pero cuando estamos con la persona que es la pareja del que cometió el adulterio, entonces la situación es otra, porque el cónyuge del adúltero suele sentirse traicionado, rechazado y dolido. Aunque solo un cónyuge haya cometido infidelidad, muchas veces ambos contribuyeron a eso. Entonces, ¿qué nos toca, hermano? Primero, animemos a la persona a preguntarse, porque hay una responsabilidad que cada quien tiene, pues. Lo primero que debe considerar es en qué medida pudo esa persona haber contribuido a provocar la infidelidad de su cónyuge. ¿Le dio su apoyo o siempre lo criticó? Porque muchas veces con esas actitudes lo que hacemos es lanzarnos en los brazos de otra persona. Lo segundo que debemos llevar a la persona a preguntarse es qué circunstancia de su matrimonio puede haber contribuido a provocar ese problema. ¿Había conflicto con los parientes políticos? ¿Los horarios de trabajo o ausencia del hogar? ¿Falta de comunicación? ¿La necesidad de mayor comprensión mutua o de lo que se necesita para tener un buen matrimonio? ¿Cómo puede llevar a la persona a preguntarse cómo puede ayudar a aportar una solución para salvar su relación? Entonces, tenemos que ayudar a la persona a decir cuál es el mejor curso de acción. Lo primero, perdonar. Las cosas nunca podrán resolverse si no hay arrepentimiento y perdón. Recuérdese, sin arrepentimiento y perdón no hay transformación, no hay cambio. Entonces no puede haber restauración si no hay cambio. No hay manera de que usted espere ser aceptado haciendo las cosas malas como las está haciendo. No, usted necesita ser transformado para que pueda haber una restauración. Entonces, usted debe considerar, ¿verdad? Usted que ha sido traicionado, bueno, hermano, perdonar. Si no hay arrepentimiento y perdón, aclaro, entonces no hay restauración. Quizás sea difícil, pero puede encontrarse una manera. Ambos deben pedir la gracia y la sabiduría de Dios para enfrentar la situación. En ese momento se va a demostrar verdaderamente el alcance de su amor y su interés mutuo. El cónyuge que cometió el adulterio debe además buscar el perdón de Dios y el perdón de su cónyuge. No basta decir, bueno, ya el Señor me perdonó, no, ahora tengo que ir a mi pareja,
a mi cónyuge. Lo segundo que toca tener presente es comunicarse. La pareja debe estar decidida, hermanos, a esforzarse por comunicarse para tratar abiertamente todos los aspectos del problema. Porque la falta de comunicación pudo haber sido ese factor, hermano, que haya contribuido a esa situación. Bueno, ahora es el momento de corregirlo. Ahora es el momento de ponerle coto a eso. Lo cuarto que toca hacer es orar. La pareja debe orar unida y confiar que Dios obrará de manera que el matrimonio pueda ser salvado y se fortalezca. Pero deben sacar ese tiempo. Hay veces se va a consejería y no se hace nada para restaurar. No, hay que hacer un trabajo y la oración es importante. Y lo cuarto que toca es el aconsejamiento, y ahí la persona debe estar dispuesta a buscar aconsejamiento y supervisión profesional de parte de un pastor capacitado o un psiquiatra o un psicólogo o un consejero matrimonial. Y muchas veces llegar a la solución de ese problema puede demorarse tiempo. Hay pasajes bíblicos que nos van a ayudar, ¿verdad?, a aplicar en estas situaciones. Dice la palabra del Señor en Isaías 1, del 16 al 18, dice: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, hay que dejar de hacer lo que se estaba haciendo mal. No podemos esperar que haya cambio, no podemos esperar que, bueno, ya me van a perdonar o voy a restaurar mi matrimonio cuando sigo practicando el pecado, cuando sigo practicando mi iniquidad. No, Señor. Entonces tengo que dejar de hacer el mal. Dice la palabra del Señor en Juan 8:11. Jesús le dijo a la mujer acusada del adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Igual, son palabras, o sea, no te voy a decir, mira, no, Dios no puede hacer nada, sí puede hacer, pero no lo vuelvas a hacer. Primera de Corintios 7, del 3 al 4 dice: el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Son textos que están allí y que permiten ver cuál es nuestra responsabilidad en todo esto. Entonces tenemos que tener todos estos textos pendientes. Amén. Tenerlo claro que Dios tiene un propósito en todo esto. Amén.